Bienvenidos a todos a esta primera sesión en español de Entrecompediu Café. Ya hemos tenido unos 15 o quizás 16, no recuerdo bien, sesiones en inglés, pero eso es la primera oportunidad para toda nuestra comunidad hispanohablante de participar. Tenemos a varios Entrecompediu Teacher Pioneers en España, pero también en América Latina. Y es un gusto veros todos. Pero esa sesión también va en conexión con Entrecomp Europe, ¿vale? Y voy a pasar a Anabel a explicar un poquito lo que es Entrecomp Europe. Pues nada, bienvenidos y bienvenidas. Es la primera vez, creo, que hablo en español en el marco del proyecto Entrecomp Europe y bueno, pues estoy muy contenta, desde luego, de poder hacerlo. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión conjunta de estos dos proyectos. El proyecto Entrecomp Europe es un proyecto europeo que abarca hasta el 2023, cuyo objetivo es poner en marcha en comunidades colaborativas en diferentes países alrededor del Entrecomp. El Entrecomp, entiendo que todo el mundo sabemos lo que es, pero por si acaso se trata del marco de referencia de la competencia emprendedora que impulsó la Comisión Europea en el año 2016. Es un marco de referencia pues, que sirve como guía o como brújula, de alguna manera, para desarrollar el emprendimiento en diferentes ámbitos. Entrecomp Europe lo aplica o lo implementa en diferentes ámbitos. Tenemos pilares prácticos de implementación, el primero siendo el de juventud y educación formal y no formal, el segundo de empleo y empresa, y el tercero vinculado a la evaluación y al reconocimiento o al reconocimiento abierto o los badges, las insignias abiertas. Entonces, este evento de hoy, este primer café, pues tenemos la intención de que vuelva a suceder. Sabemos que, bueno, pues la fecha quizás no sea la más idónea ni la hora, pero que no queríamos dejar pasar la ocasión de impulsar este primer encuentro antes de que nos fuésemos de vacaciones este año. Y por eso nos parecía interesante pues, invitar a la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura en España a presentar una iniciativa en la que han usado el marco Entrecomp para evaluar un programa que se llama el Quédate. Y ahora, si te parece, Juan Francisco, te paso la palabra. Él es asesor técnico docente en la Consejería de Educación y Consejería de Educación, Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa. ¿Es así? Espero no haber... Si podías hacerla tú la presentación, si lo que veo es que te has liado. No. Y bueno, pues sin más le doy la palabra. Y de nuevo, cualquier pregunta que tengáis, si os parece, las vais poniendo en el chat, nosotros las rescatamos y al finalizar su presentación pues la podemos lanzar. La idea es que se convierta en una conversación más que en un monólogo, pero bueno, vamos testeando, todavía no tenemos el formato del todo diseñado y esperamos hacerlo con todas vosotras y vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por la presentación, como bien dices, del Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, de aquí de la Junta de Extremadura. Es un poquito largo. De todas formas, ahora con la presentación, como lo pone escrito, así lo veis más fácil. Bueno, yo antes de nada decir que es un placer también estar aquí hoy con tantas personas interesadas y que tengan inquietudes sobre el marco Entrecomp y la competencia emprendedora en general, que es un orgullo que hayáis pensado en la dirección general para este primer café en castellano, ¿no? Bueno, un orgullo y una responsabilidad, porque esperemos que siga, porque si no se hace ninguno más es porque no lo habremos hecho muy bien. Entonces esperemos que a partir de ahora siga habiendo más compañeros que en castellano quieran exponer también su experiencia y compartirla, que es de lo que se trata, ¿vale? Yo voy a presentaros, ¿vale? Una presentación que tengo preparada. Como bien ha dicho Ana, se trata de que sea algo interactivo, entonces la presentación es por tener más o menos un conductor, ¿vale? Y a partir de ahí cualquier pregunta, cualquier
o cualquier sugerencia que tengáis, paramos en un momento y seguimos y respondemos a cuestiones, ¿vale? En todo caso, al final, como bien ha dicho Megan también, pues se abrirá un espacio ahí de debate, ¿vale? Nada, Juan Francisco Folla, como os decía, de la Consejería de Educación y Empleo de aquí de la Junta de Extremadura. Voy a empezar por el principio, ¿vale? Porque, bueno, cuando hablé con Ana, pues me dijo, bueno, vamos a intentar exponer vuestra experiencia, porque siempre hablamos en plural, porque es un programa en el que participa muchísima gente, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo desde hace ya bastantes años, pues todo el tema del ámbito empresarial, he trabajado muy relacionado con las empresas, siendo autónomo, comunidad de bienes, sociedad limitada, diferentes tipologías empresariales que hay aquí en España y muchas de ellas muy complicadas, pero ahí hemos tenido mucha trayectoria. También hemos tenido mucha trayectoria en el ámbito asociativo, en el tercer sector, todo siempre también muy vinculado a la competencia emprendedora. Y ahora, por circunstancias, pues nos encontramos en el ámbito educativo, en la educación formal, en este caso, y seguimos vinculándolo a esta flor tan bonita que habéis puesto o que habéis dibujado entre toda la comunidad europea, ¿no? Para reflejar esa competencia emprendedora que entendemos, o por lo menos yo personalmente en esta primera presentación entiendo que es importante no como desarrollo empresarial, sino como actitud vital, ¿no? Esa palabra que muchas veces decimos y nos gusta tanto, ¿no? La competencia emprendedora como actitud vital. Y tan vital es que en esta parte, ¿no? En esta parte he dejado al otro perfil que llevo desarrollando en los últimos años, que ahí sí que he tenido que desarrollar la competencia emprendedora, porque seguramente que los que estáis aquí sois papis y mamis. Ahí tenéis a Paula y Blanca, que son mis niñas y que con ellas sí que hay que tener en todo momento ideas, hay que buscar oportunidades, hay que generar recursos y ponerlo en práctica en todo momento para tener esa respuesta que siempre están demandando. Entonces ahí la competencia emprendedora sí que la tenemos muy desarrollada, ¿vale? A ver, aquí. Como decía Anabel, como representante de la Dirección de Empresas en este proyecto Entrecom Europe, nos propuso lo de explicar el programa de nuestra experiencia. Le dije, bueno, Ana, estamos hablando de un experimento dentro de un experimento, porque realmente os diré que el programa Quédate es un programa experimental y lo que hemos hecho es hacer una prueba dentro de ese programa experimental a través de la competencia emprendedora, de la evaluación, ¿no? Pero bueno, ella me decía que realmente de eso se trata, ¿no? De seguir investigando y ciertamente en los últimos meses sobre todo nos hemos dado cuenta que la investigación y la ciencia es la que nos está sacando de todo esto y es donde tenemos que seguir en esa línea, ¿no? De seguir investigando y nosotros en nuestro campo, ¿no? En la educación tanto formal como no formal, ¿no? Para impregnar a todas nuestras actuaciones con ese espíritu emprendedor, ¿vale? Entre sorbo y sorbo hoy de café, que he visto que por ahí tenéis alguna taza, pues voy a intentar contar, que os digo contar, ¿vale? ¿Qué es el programa Quédate? ¿Por qué hemos aplicado la competencia emprendedora en ese programa? ¿Por qué explicamos o experimentamos a través de la evaluación? ¿Qué objetivos hemos desarrollado o hemos perseguido con esa actuación, ¿no? De evaluar el marco Entrecom y al final un pequeño debate e intercambio de experiencias? Como veis, a nosotros nos gusta mucho el tema de los por qué, porque hay que darle sentido a las cosas que hacemos, ¿de acuerdo? De forma general, por contextualizarlo, como sabíamos que había personas también que fuera de España, ¿vale? Este programa, el programa Quédate, es un programa que se desarrolla en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que se encuentra al suroeste aproximadamente de España, una comunidad de en torno a 1 millón de habitantes, que lo bonito que tiene es que es inmensa, pero es una dificultad esa dispersión geográfica que tenemos a la hora de responder tanto en el ámbito educativo como en el ámbito sanitario en muchas ocasiones, ¿vale? Entonces eso hay que hacer una apuesta muy fuerte desde la administración en el ámbito educativo para intentar llegar y responder a todas esas pequeñas ruralidades que nos encontramos en nuestra comunidad, ¿vale? El programa Quédate es un programa de orientación, refuerzo para el avance, el apoyo en la educación. Si no es tan largo, se lo ponen porque es un programa financiado por el Fondo Social Europeo, junto con otros programas que desarrollamos en nuestro servicio, como son el Actívate, el Proyecta, el Ilusionarte. Todos ellos, todo este tipo de programas, lo que buscan, estos programas educativos, lo que buscan sobre todo es la reducción de las tasas de abandono escolar temprano, ¿vale?
a través de la búsqueda del éxito educativo en todo el alumnado. Concretamente, en el programa Quédate, nosotros tienen otro foco, ¿no? Otra metodología, pero el programa Quédate lo que busca sobre todo es reducir esas tasas de abandono a partir de la aplicación o de la motivación del alumnado, ¿vale? Normalmente este tipo de alumnado pues tiene dificultades para asistir a clase y lo que buscamos es con una metodología muy activa, sobre todo una metodología ABP, basada en metodología de aprendizaje basada en proyectos, ¿no? Motivarlos y conseguir a través de sus inquietudes o intereses que desarrollen en los centros educativos actuaciones para vincularlos a esos centros educativos, ¿vale? Esas, digamos, son las características generales de este programa. Normalmente es profesorado, que también está muy implicado porque lo hace fuera de su horario laboral, entre comillas, en el centro educativo por fuera de su horario laboral, ¿vale? Que conocen perfectamente a ese alumnado y que durante esos momentos, digamos, diferentes, creamos entornos de oportunidades, que le decimos, ¿no? Entornos donde este alumnado se siente protagonista y a partir de ahí conseguimos aumentar su motivación y engancharlos al sistema educativo, ¿de acuerdo? Con ese programa, sobre todo, como decíamos, llevamos un trabajo muy competencial y tenemos resultados como estos, ¿no? Como alumnado que en otras ocasiones o en otros momentos no está vinculado al sistema educativo o está ahí al borde de casi el abandono, pues que incluso hasta por la noche vayan a sus entornos educativos a hacer una observación nocturna, por ejemplo, de estrellas vinculadas a historia, geografía, a matemáticas, que este alumnado monte en su centro educativo una obra de teatro vinculada a lengua, literatura, etcétera, etcétera. Que este alumnado monte una ruta en bicicleta dirigida a todo el colectivo, ¿no? A toda la comunidad educativa, donde hayan implicado diferentes agentes como la educación física, historia, que monten un huerto, que sigan investigando. Son diferentes actuaciones, diferentes resultados o productos que este tipo de alumnado obtiene tutorizado por su docente, ¿vale? Pero bajo esa metodología, ¿no? Un trabajo siempre muy competencial, utilizando los contenidos que existen curriculares, pero siempre aplicándolos a un pequeño producto, ¿no? A un proyecto, ¿de acuerdo? ¿Por qué entendemos que es necesario? Aquí seguimos teniendo uno de los grandes problemas que nos encontramos en nuestro país, concretamente en general, en España y en Extremadura en particular, ¿vale? La tasa de abandono escolar temprano. Esto es una gráfica, ¿vale?, de la Fundación Europea de la Sociedad de Educación que establece que el cumplimiento del objetivo 2020 que teníamos en España y en Extremadura concretamente, que era reducir esa tasa de abandono a menos del 15%, todavía no lo hemos conseguido, ¿vale? Seguimos trabajando en ello. Es cierto que en Extremadura ha habido un gran descenso, concretamente en Extremadura, ¿vale? Por esa ruralidad que hemos dicho, y hemos conseguido reducir bastante esas tasas, pero todavía no hemos conseguido llegar a los objetivos que se nos marcaban y que nos marcábamos nosotros, pero bueno, que seguimos trabajando y ahora mismo en el 21-27, en esa reprogramación, estamos intentando pues buscar cómo llegar a reducirla, pero siempre buscando este tipo de estrategias, ¿no? Que son estrategias que nos están dando resultados y que estamos viendo que tienen un impacto real en el alumnado, ¿vale? Esa es la importancia de este tipo de programas y es que es una importancia muy real porque además esta diferencia que se produce, ¿no?, entre alumnados que al final abandona el sistema escolar, el sistema educativo lo abandona de forma prematura, luego recuperarlo es muy complicado. Entonces, esos 2-3 años de dudas que tienen ahí, que les cuesta iniciarse o continuar en el sistema educativo, es muy importante que a través de este tipo de actuaciones consigamos retenerlo al que el alumnado alcance esa madurez para luego continuar en otro tipo de formación, muchas veces más adaptada a sus necesidades. ¿De acuerdo? Bien, cuando teníamos claro ya que este tipo de actuaciones muy focalizadas en el trabajo competencial y partiendo de los intereses del alumnado funcionaban, pasamos ya a la siguiente fase. Oye, pues habrá que ver cómo, aparte de tener esa percepción, digamos, subjetiva, tendremos que tenerlo ya de forma objetiva. Es decir, vamos a empezar a comprobar, a evaluar cómo funcionan este tipo de actuaciones, ¿vale? Si entendemos la educación como un proceso en el que todos tienen que llegar a alcanzar el mismo objetivo, independientemente de sus capacidades, independientemente de sus características, esta evaluación no tiene sentido. Nosotros planteamos la evaluación siempre desde una perspectiva del desarrollo integral de la persona, ¿vale? Alcanzando diferentes niveles en función de su situación inicial, ¿vale?
y entendemos que las personas que estamos hoy aquí y todas las personas que formamos parte de esta comunidad vemos la evaluación como un proceso de aprendizaje, no un proceso de calificación, ¿no? De bueno, malo, regular, sino como un proceso que además todo inicio, es decir, el primer entrecom edu o el primer café que vamos a hacer en castellano, también tenemos que hacer a partir de un proceso de evaluación. Es decir, en muchas ocasiones, en todo tipo de actuaciones, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito tercer sector educativo, siempre tiene un proceso de análisis previo, ¿vale? Ese análisis previo es el que nos ayuda a crecer. Y en ese momento es en el que nos encontrábamos nosotros en el programa, ¿vale? En el momento de vamos a empezar a evaluar para crecer, no para calificar, sino para el desarrollo, para conseguir un desarrollo integral, ¿de acuerdo? Todo este concepto de evaluación en la educación formal es un proceso complejo. Es un proceso que además desde hace tiempo se intenta estandarizar. De hecho, hace pocos años con la LOMCE se establecieron una serie de competencias clave muy definidas, con unos criterios de aprendizaje relacionados y que estaban ahí, pero es muy complejo porque además hay un continuo cambio legislativo que no ayuda, ni mucho menos, a esa concepción, ¿vale? Además, en los centros educativos todavía seguimos teniendo un currículum que es enciclopédico, un currículum que es inabarcable y muchas veces el concepto de evaluación competencial en los centros educativos se ve como poco dificultoso, ¿vale? Entendiendo que es un proceso que lleva muchos años o que lleva unos años implantándose, ¿vale? Eso sí, nosotros en el Quédate contábamos con una ventaja. No son conceptos curriculares o contenidos curriculares lo que íbamos a evaluar. Lo que íbamos a evaluar es sobre todo una actitud. Es decir, nosotros lo que estamos intentando con el Quédate, la ventaja que teníamos es que estamos sobre todo aumentando la motivación del alumnado. Es decir, lo que buscamos es que cambie su actitud. Buscamos una actitud vital diferente, una actitud vital relacionada con la competencia, con un desarrollo competencial más asociado al emprendimiento, ¿vale? Entonces ahí contábamos con esa ventaja. Y bueno, en ese proceso de reflexión inicial, pues dijimos, pues mira, aquí nos encontramos seguramente con la herramienta perfecta, que es el marco Entrecom, que es digamos, este marco que se ha creado a través de la Comisión Europea, ¿no? Que recoge el desarrollo de esa competencia emprendedora en diferentes subcompetencias y en 3 ámbitos, ¿vale? Cuando lo vimos y cuando llevamos ya muchos años trabajando en ello, ¿no? Porque es cierto que en Extremadura, por suerte, la cultura emprendedora, como programas además de cultura emprendedora, se llevan desarrollando desde hace muchos años, ¿no? Además en diferentes niveles educativos, en primaria con junior, en secundaria con teen, en expert, bueno, con youth, en bachillerato, son diferentes niveles y además tenemos ahí un gran conocimiento adquirido que los compañeros además de estos programas nos ayudaron también a aterrizar y a darle sentido dentro del programa que queríamos evaluar, que en este caso era el Quédate, ¿vale? Con ese concepto o esa idea de que teníamos una herramienta interesante para utilizarla, nos marcamos como tres objetivos claves, ¿no? En este proceso de evaluación. El primero, la sensibilización docente. Tenemos que conseguir que los docentes se lo crean, que los docentes vean que esto es una herramienta interesante, no la evaluación en sí, sino el trabajo en torno al marco Entrecom, ¿vale? No el proceso de evaluación, que eso también se evaluó, ¿vale? Pero lo que queríamos es que ellos vieran y transferirle ese conocimiento, ¿no? De que todo el marco Entrecom y todo ese trabajo en competencia emprendedora podía redundar en el éxito de este alumnado concretamente, ¿no? Por otro lado, queríamos medir también el impacto que este tipo de actuaciones tenían en nuestro alumnado, ¿vale? Y por último, ver cómo mejorar la herramienta, ¿vale? Tenemos una herramienta que hemos elaborado, el marco Entrecom es un marco muy abierto, un marco flexible, y en el cual nosotros lo utilizamos para crear una primera herramienta de evaluación que, como todos los procesos, decía antes, experimento dentro de un experimento, pues eso, ¿no? Lo entendíamos así como un pilotaje en el cual vamos a probar a ver qué funciona y a partir de ahí lo mejoramos, ¿de acuerdo? Bien, en ese proceso de sensibilización tenemos aquí a Anabel dando la ponencia marco aquí a los docentes. Tuvimos diferentes sesiones con ellos, ¿no? Virtuales en todo momento por la situación de la pandemia que todo el mundo conocemos, ¿no? Y en ese tipo de sesiones les asesorábamos, les introducíamos en el marco Entrecom, les hablábamos de la importancia que tenía, lo contextualizábamos en un marco europeo, que no es algo que nos hayamos inventado nosotros, ni mucho menos, sino que estamos aprovechando el conocimiento de Europa y de todo el mundo que lo ponía a nuestra disposición, ¿vale?
Y en esas sesiones teníamos pues ese intercambio con el profesorado. Además, también en la página web de Atención a la Diversidad, que es el servicio en el que nos encontramos, ¿no?, había recogido toda una serie de materiales que facilitaban al profesorado la puesta en marcha de este tipo de actuaciones, ¿vale? Y la evaluación posterior, pero de momento lo que queríamos es que se dieran cuenta o que percibieran que el marco Entrecom y el desarrollo de la competencia emprendedora era muy positivo para su alumnado, ¿vale? Además de la sensibilización docente, como hemos dicho antes, también queríamos medir el impacto, no como un número, sino ver realmente si había o podía detectarse que este tipo de metodología, basada en un trabajo competencial, tenía un impacto positivo en nuestro alumnado, ¿vale? Concretamente, el foco que tenemos, que os quiero recordar que es alumnado que se encuentra en riesgo de abandono escolar, ¿vale? Es un perfil complicado, es un perfil que tiene que tener su atención específica y por eso creamos esta primera herramienta, ¿vale?, que la llamamos rúbrica, no nos complicamos mucho la vida en el nombre, como podéis ver, rúbrica Entrecom, y lo que lo basábamos es en esas tres áreas, ¿vale?, en las áreas que todo el mundo conocemos del marco, ¿no?, la de idea, oportunidades, recursos y puesta en acción, y las diferentes subcompetencias. Les marcábamos una serie de resultados de aprendizaje para que tuvieran esa referencia y a partir de ahí, básico, intermedio, avanzado y experto. Lo numeramos, como veis, ahí en una escala que mi compañera Marisa, sobre todo al principio, cuando estábamos haciendo la interpretación de los datos nos costaba, pero era una numeración, una estructura basada en, lo habíamos compartido con compañeros también docentes, que nos decían que la valoración sobre 10 a ellos siempre les facilitaba, ¿vale? Entonces, por eso es esa numeración un poco ahí a saltos que tiene, que intentaba sobre todo tener una referencia, ¿de acuerdo? Como os digo, estábamos pilotando, estábamos experimentando y queríamos saber el resultado. Esta rúbrica, la idea era pasarla al inicio del programa, allá por el mes de noviembre, diciembre aproximadamente de este curso, y pasarla al final del programa. Las últimas llegaron a finales de mayo aproximadamente y hemos estado haciendo el proceso un poco de valoración de las mismas para ver qué resultados teníamos. Es cierto que no todos los docentes participaron porque era un proceso complejo, no todo el alumnado llegamos a este nivel de concreción porque era un proceso, como digo, además voluntario, porque como era una prueba tampoco queríamos ponerla inicialmente como algo obligatorio, pero sí que obtuvimos unos resultados bastante interesantes, sobre todo en el sentido de participación, ¿vale? Para lo que en un primer momento teníamos previsto, porque claro, como os digo, es un trabajo adicional a un profesorado que ya tiene su carga laboral aparte, ¿vale? De forma muy general os quería mostrar algunos datos, ¿vale? Muy general. Hemos visto, digamos que lo naranja o rojo, sí, lo rojo, digamos, ¿no? La primera barra es el resultado de la primera vez que se pasó la rúbrica y la segunda barra es el resultado de la segunda vez, una vez que pasaron 6-7 meses de la implantación del programa, ¿vale? Como veis, en todos, positivamente, hay un incremento, sobre todo, mucho lo vamos a ver ahora en esta parte, ¿vale? La explicación de que en lo que es el entorno del rosco hubiese mucha, o la variación fuera mayor, casi siempre, en el apartado de pasar a la acción, es porque son, como os he explicado antes, programas que tienen una fuerte carga práctica. Además, es un alumnado que normalmente funciona muy bien con el ir haciendo, ¿vale? Que decimos nosotros, ¿no? La práctica tiene su positividad en este caso y hemos visto que aquí, esta parte es donde más el alumnado fue creciendo, ¿vale? Esto, digamos, serían por áreas, ¿no? El de ideas oportunidades tuvo ese margen de crecimiento, el de recursos también y sobre todo el de pasar a la acción, como os digo, es donde se veía que más impacto había tenido en este alumnado. Os vuelvo a repetir, no se pretendía de medir de forma oficial ni tener una nota, ni mucho menos, sino queríamos tener una serie de datos que reforzaran un poco nuestra percepción, que sabíamos que funcionaba, pero que con estos datos nos daban ese punto de vista objetivo, ¿vale? De forma general y por subcompetencias, ¿vale? Hemos visto que las que mejor funcionaban fueron, como he dicho antes, trabajar con otras personas. Son programas que normalmente el grupo de alumnos de entre 10 y 15 alumnos siempre participan de forma colaborativa en generar un nuevo proyecto, ¿vale? Por eso ese trabajar con otras personas entendemos que ha tenido muy buena respuesta, movilizar recursos, aprender de la experiencia, motivación y perseverancia.
nos encantó que este tipo de sus competencias estuviera tan arriba, porque si recordáis es uno de los principales objetivos del programa, ¿no? Aumentar la motivación del alumnado para conseguir su permanencia en el sistema educativo, ¿vale? Además la creatividad, tomar la iniciativa, ¿vale? Que además en este tipo de alumnado también es muy importante porque es un alumnado que se encuentra en un momento ahí de voy que no voy, un momento ahí complicado para ellos. Además la adolescencia en España es muy mala y supongo en otros países también, entonces todo eso multiplica el proceso ese de que la toma de iniciativa, toma de decisiones luego posteriores se dejen llevar mucho por la influencia del grupo, ¿vale? Entonces es muy importante que en este alumnado esa capacidad crítica y esa toma de decisiones empieza a tener más fuerza para precisamente no dejarse llevar por el grupo y ser capaces de pensar un poquito en adelante, ¿no? En plantearte un poco tu perspectiva o tu futuro laboral o tu futuro, en este caso, académico y ser capaces de, bueno, si hemos tenido un par de años aquí de reflexión, pero seguir en esa línea, ¿vale? Por eso nos parecía muy interesante también esos datos, ¿no? Juanfran, un par de minutos, ¿vale? Sé que estás casi acabando, pero para dar oportunidad también a... Termino entonces. Vale. La evaluación de la rúbrica, ¿vale? Es que me pongo a hablar del programa, Ana, y lo siento, es que como lo queremos mucho. El impacto en el alumnado a través de evaluar desde una perspectiva del marco, pues siempre ha sido, esta es una evaluación que ha hecho el profesorado, ¿vale? De este proceso, ¿vale? Cree que ha tenido mucho o algo impacto el 100%, ¿vale? Aquí dividido. Luego también la practicidad, es decir, si la herramienta que hemos utilizado ha sido más o menos práctica, es verdad que aquí nos tenemos que mejorar un poco, aunque dicen que ha sido práctica, pero no todo ha sido muy práctica, ¿vale? Entonces ahí nos toca mejorar un poquito, ¿vale? Y esta que era muy importante, la de si queríamos que era interesante introducir lo que es el marco Entrecom y evaluar en esta competencia en su ámbito educativo, ¿no? En su ámbito de actuación. Y todo el mundo también nos decía que lo consideraba o muy interesante o interesante, ¿vale? Con lo cual, en ese sentido, las evaluaciones fueron bastante positivas. Ya quiero terminar, Ana, precisamente con esta pregunta, ¿no? Que es la que le demos paso a esa reflexión que hagamos y, sobre todo, a que este primer Entrecom Café en castellano no quede en una primera experiencia, ¿vale? Que tengamos diferentes experiencias y, bueno, este vídeo seguramente que lo habéis visto algunos de vosotros y vosotras, pero me parecía interesante traerlo porque bueno, nos marca un poco el camino, ¿vale? Pues eso, pues cómo podemos desarrollar a través del marco Entrecom cada uno en su ámbito, ¿vale? A partir de ahora, pues en castellano esta comunidad que esté ahí activa y que intercambiemos a ver nuestras experiencias. Muchas gracias y espero no haberme alargado mucho. Yo sé que tú para los horarios eres muy estricta, Ana.
Muchas gracias. Juanfran, tenemos un par de preguntas. De todas maneras, como somos poquitos, si os parece, encendemos la cámara, que siempre es mucho más humano, como si estuviésemos ahí en una cafetería o en un chiringuito de la playa, que es lo que casi más apetece ahora. Tenemos un par de preguntas. Te las lanzo, Juanfran, ¿vale? Hay una que es un poquito general. Entiendo que quizás incluso cualquier persona puede contestarla de las personas que estamos aquí. No sé si Monia la quiere lanzar directamente, la leo yo. Bueno, sí, la puedo lanzar yo. Vale. No, mi pregunta simplemente era porque, bueno, yo vengo desde una ONG y entonces en estos programas, porque siempre, yo estoy en el Valle del Tietar, ¿no? En la provincia de Ávila, entonces es zona muy rural igualmente y siempre cuesta mucho encontrar espacios de colaboración entre la administración y los proyectos que hacen y luego las asociaciones que también trabajamos por los mismos objetivos, etcétera. Entonces mi pregunta era, pues por lo menos, claro, entiendo que lo puedes solo responder desde Extremadura, ¿no? Pero ¿de qué manera, por ejemplo, en ese tipo de proyectos pueden participar o ayudar, colaborar también las organizaciones sin ánimo de lucro para, digamos, unir fuerzas, ¿no? ¿Te refieres? Hola, buenas tardes, Monia. ¿Te refieres a la integración de ese tipo de asociaciones o entidades en el ámbito educativo, ¿no? En el programa, por ejemplo, lo que estamos desarrollando, ¿no? Sí, sí. Pues mira, concretamente nosotros es verdad que te respondo en el contexto extremeño, ¿vale? Pero precisamente una de los programas en el que de una de las actuaciones que se fomenta o que se incentiva es esa colaboración público-privada o incluso con el tercer sector. En las fotitos, no sé si recuerdas que hemos estado sacando de los diferentes proyectos, en la ruta en bicicleta concretamente se desarrolla desde el centro educativo en colaboración con el ayuntamiento, en colaboración con el AMPA. El AMPA es una entidad sin ánimo de lucro, es una asociación, un movimiento asociativo. Es verdad que en entornos rurales el movimiento asociativo cuesta mucho y es más pequeño, pero sí que tiene respuesta. Y en ese sentido, normalmente son más pequeños, más reducidos, pero mucho más participativos, porque es más personal ese contacto, ¿vale? No es lo mismo llamar a la puerta de la Cruz Roja que irte a la persona de la Cruz Roja que lleva la Cruz Roja en tu pueblo, que la conoces porque lo conoces de toda la vida, y decirle, oye, mira, María, que estamos desarrollando esta actuación, ¿qué te parece? Ese contacto muchas veces es más positivo. Y también te digo, muchas veces esperamos que vengan los centros educativos, que vengan las propuestas. A los centros educativos nos encanta que lleguen desde fuera y nos lo planteen, utilizando los canales y los momentos. Es verdad que ahora, con el tema del COVID, no es el momento más apropiado para introducirse en centros educativos, pero por las circunstancias, no por otras, sino por el tema de sanitario y las restricciones que hay aparejadas, ¿vale? Pero si no, a los centros educativos jamás tiene una transferencia y un impacto real y una significatividad de los contenidos que se trabajan cuando ves que tiene aplicación en el entorno cercano, que es lo que decimos, ¿no? De local, ¿no? Piensa en global y actúa en local, actúa en tu propio domicilio, ¿no? No en el tapicero, sino actúa en tu propia localidad, ¿no? Entonces, eso es realmente cuando ven significatividad el alumnado y concretamente con el del Quédate tiene una repercusión fantástica, porque es verdad que es un alumnado que siempre eso se ha tenido ahí como que tiene ese estigma, ¿no? Y que ellos mismos no se valoran. Entonces, a partir de este tipo de actuaciones que ven cómo empiezan a adquirir protagonismo, valor, ellos mismos se sienten reconfortados y funciona muy bien, ¿vale? Entonces, como consejo, pues quizás a lo mejor no hay que esperar a que vengan desde el centro educativo, podemos ir nosotros a plantear la propuesta, pero que normalmente suele funcionar bastante bien, ¿vale? Sí, gracias. Tenemos otra pregunta. Miguel Ángel, no sé si quieres lanzarla tú, la leo yo. Léela tú tranquilamente, a ver. Pues ya está. Bueno, pues Miguel Ángel dice, muy interesante, como siempre, aprendiendo de los extremeños. ¿Habéis conseguido feedback de los profesores que no han acabado de implantar la acción? No, Miguel Ángel. Razones o trucos de seducción para los voluntarios y voluntarias. ¿Cómo? Y vamos, eso es la primera pregunta, si habéis conseguido feedback de los que no han implantado la acción. No, la verdad es que no lo hemos lanzado, Miguel Ángel. Entendemos, y esto es una percepción, como os digo, ha sido un pilotaje, ha sido la primera que se pone en marcha. Marisa, que estaba más por ahí, que la estoy viendo, que ha sido una de las principales ahí también, junto con Luismi,
han estado encima de ello. Entiendo que el día a día de los centros es el que les ha marcado un poco la imposibilidad, ¿vale? Porque es verdad que la herramienta, analizándola luego posteriormente, podría haber sido bastante más visual y bastante más, digamos, intuitiva, ¿vale? Eso es una evolución que tenemos que hacer para futuros años. Pero entiendo que las personas que no han participado, sinceramente, así por falta de tiempo, porque los cursos son, yo digo, profesorado, que además de tener su horario laboral y su docencia con todas las horas completas, esto lo hacían fuera, digamos, en su horario extradocente, ¿no? Entonces, entendemos o podemos intuir que va por ahí, ¿vale? Porque sí que es cierto que durante el proceso la gente veía interés. Sí, sí, que bueno, yo trabajo en Guadalinfo, por eso digo lo de aprendiendo de los extremeños, porque a mí me han formado los NCC y en el 2003, allá por hace muchos años. Y yo también formo a profesores, yo me dedico a la formación informal, ¿vale? No formal. Y en Guadalinfo también. Y muchas veces cuando yo hago formación aparte de gamificación o de design thinking, y muchas veces noto que hay mucho profesorado que se cree que le va a dar la varita mágica, que se va a quitar el esfuerzo y no, lo que hace es darle herramientas que le motiven en su trabajo, pero que requieren un esfuerzo. Y entonces esa versión, no aversión, sino ese cambio de mentalidad, pues es complejo de romper, ¿no? Que hay muchos que lo rompen porque además enseguida detectas que, por ejemplo, con FP hice también un proyecto de gamificación, ¿no? Justo con alumnos en riesgo de exclusión, que les enganchó muchísimo. Pero claro, los profesores tenían que hacer un trabajo extra muy importante dentro de su jornada laboral, bueno, fuera de su jornada laboral. Y eso con los dinamizadores que tenemos en la red también nos pasa, ¿no? Tenemos 800 dinamizadores en Andalucía, uno en cada pueblo, y 50 pertenecen a la comunidad y son muy activos, pero hay 750 más que estaría genial que los engancháramos, pero que no forma parte de su trabajo. Pero piensa que tenéis 50. Sí. Son los 50 niños que están empujando el árbol. Estamos súper orgullosos de tener una comunidad tan grande que funciona y que están haciendo un montón de cosas, pero que era por si hay algún truco de seducción que le habéis dado algo de miel que... La miel aquí en la zona de las Urdes es muy buena, pero aún así no hemos tenido que recurrir a ella. Aquí, normalmente es verdad que, bueno, y los compañeros de cultura emprendedora que llevan muchos años trabajando en este tipo de actuaciones, al final, a los docentes te los ganas con la práctica, es decir, cuando ven que realmente funciona. Pero tienes que conseguir que los docentes salgan de su zona de confort. Al final tú como docente, desgraciadamente, muchos docentes, lo más cómodo es llegar con su libro, ¿vale? Y no me saques de mi libro, ¿vale? Porque si dicen que en primaria los docentes, digamos, lo importante son los niños, en secundaria parece que lo importante es la materia, ¿no? Parece que el libro cobra una relevancia tal que no puedes salirte de ahí. Entonces, sacarlos de esos contenidos curriculares es muy complicado. Nosotros también te digo que teníamos ganado en el sentido de que es un programa experimental, es un programa que no tiene un contenido curricular asociado, con lo cual lo que buscamos es sobre todo el desarrollo de esa actitud, ¿no? Mejorar la actitud del alumnado. En ese sentido nosotros jugamos también con un público, entre comillas, en este caso los docentes, ¿no? Que deberían o se presupone más motivados, ¿vale? Por eso digo que la participación en ese sentido fue bastante positiva, aún entendiendo que era una sobrecarga adicional de trabajo para ellos, ¿vale? Pero bueno, que ahí yo entiendo que es verdad que llegar a los centros desde fuera a darle varitas mágicas muchas veces es complicado porque nos vemos amenazados. Aquí los que sabemos de docencia son los que estamos dentro y vosotros no vengáis. Cuando se está viendo además que las mejores aplicaciones y muchas de las metodologías al final se están aplicando, estamos arrastrándolas del mundo empresarial y desde el tercer sector y vemos que funcionan, ¿vale? Entonces, yo creo que deberíamos tener un poquito la mente más abierta. Hablo de los docentes, ¿vale? En este sentido. Pero bueno, ahí también hay que pensar que tienes a 50 que están funcionando fenomenal, ¿vale? No, sí, no me quejo para nada. Lo que pasa es que en busca de la excelencia siempre quieres mejorar, que eso es la idea. De hecho, aquí hay una dinamizadora que está también
en el café, que es una luchadora y está está liderando el cambio aquí en Guadalinfo. Muchas gracias, Juan Francisco. Nada, a ti, gracias. No sé si hay más preguntas en el chat, desde luego no hay ninguna más. No sé si nos puedes explicar, Juanfran, cuál es el siguiente paso que vais a dar con esta herramienta. ¿Vais a mantener ese trabajo con la competencia emprendedora o no? Pues mira, el siguiente paso precisamente es complejo porque, como digo, la evaluación no consistía únicamente en calificar o saber cómo funciona, ¿no? Sino en generar un proceso de cambio, como bien dice Miguel Ángel, ¿no? y que seamos capaces de sensibilizar al profesorado, por un lado, y luego, bueno, pues seguir aplicando este tipo de metodología que vemos que funciona. Precisamente ahora, como bien sabes, estamos en un proceso de rediseño de muchas de las actuaciones, ¿vale? Por suerte o por desgracia, muchos de los programas que tenemos en Extremadura educativos funcionan a través del Fondo Social Europeo de financiación externa, ¿vale? Entonces, hemos estado sujetos a una financiación que era el 15-20, ¿vale? Un programa operativo, y ahora se está implementando o desarrollando el programa operativo 21-27, que es el que va, digamos, a dar músculo, en este caso, porque lo que necesitamos muchas veces financiación, ¿no? A este tipo de actuaciones. Y precisamente en ese proceso de rediseño nos encontramos ahora, tanto esta como otras actuaciones que hemos desarrollado. Hicimos también un estudio de habilidades blandas en digamos, en diferentes actuaciones, en diferentes programas educativos, no solamente en el Quédate, ¿no? Sino en otros programas educativos, para ver cómo aplicaban o cómo utilizaban las habilidades blandas, este tipo de estrategias en otros programas, ¿no? Estamos en ese proceso de rediseño. Entonces, esta información nos viene fenomenal, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos utilizando todo este conocimiento para volcarlo en las futuras actuaciones que tengan este foco, ¿vale? Porque este tipo de actuaciones siempre van vinculadas precisamente a reducir la tasa de abandono escolar, que es uno de los grandes hándicaps, como os he mostrado ahí en esa infografía, ¿no? Que se ve que España todavía no ha alcanzado, y concretamente, bueno, la media de España no ha alcanzado, pero nuestra comunidad todavía sigue por encima de esa media, ¿vale? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos que solucionar, y en ese rediseño este tipo de actuaciones nos viene fenomenal. Esta información nos viene fenomenal, ¿vale? Y luego, pues la herramienta tendremos que seguir puliéndola y utilizarla en otro tipo de programas, ¿por qué no? Si al final es un pilotaje, a ver cómo funciona, ¿no? Peinándola un poquito más, porque parece ser que todavía no es lo suficientemente atractiva que nos gustaría, entonces habrá que peinarlo un poco todavía. Aunque estamos en un entorno hispanohablante y por ajustarnos a los tiempos que estaban marcados, son las 16:44. Yo creo que llega... Se puede alargar, sí. Yo creo que llega el momento de cerrar esta primera sesión. Dándote las gracias, Juan Francisco, por haber compartido esta iniciativa de la Junta de Extremadura vinculada a la evaluación de la competencia emprendedora. También invitándoos a todos y todas a que os unáis al próximo Entrecomp EduCafé. Tenemos pendiente darle una pensada. Yo creo que el verano también es un buen momento para hacerlo. Para hacer ese rediseño del que también hablabas, Juanfran, y aprovechar para darle fuerza y cuerpo a esta comunidad Entrecomp es hispanohablante, que no España. Creo que, Megan, compartiste los enlaces. Sí, eso estoy haciendo ahora. Muy bien. Que para cualquier noticia que tenemos sobre eventos o cursos y tal, síguenos en las redes, que estamos tanto en Twitter y en Facebook. He compartido el enlace del grupo de Entrecomp en Facebook, y ahora comparto también la comunidad de Entrecomp España. Muy bien. Pero que está abierto a todos hispanohablantes, por supuesto. Y vamos a volver con las sesiones de Entrecomp EduCafé en septiembre o octubre. No se ha decidido exactamente en qué fecha, pero que volvemos en el otoño.
Y os esperamos. Y también os invitamos a que os mantengáis informados de las próximas sesiones, webinars, talleres, etcétera, multitud de actividades que se organizan en el marco del proyecto Entrecomp Europe. La mayoría son en inglés, pero como os digo, hemos puesto la primera piedra para que también se abra a otros idiomas, ya que bueno, pues, hay 5 comunidades colaborativas que pueden abarcar muchísimos países. Muchas gracias por haber estado presentes hoy, por la hora en la que habéis estado presentes. Feliz verano y nos vemos a la vuelta del verano. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.